Para el día miércoles 8 de julio, niños, ustedes tienen que trabajar en la asignatura Desarrollo Personal y Social, que nos vamos a desarrollar el objetivo número 7, que indica que tenemos que identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su bienestar o seguridad o la de los demás, proponiendo alternativas para enfrentarlas. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para identificar alguna situación que estemos viviendo que sea de riesgo contra nuestro bienestar, pero además tenemos que proponer alguna alternativa para enfrentarla. Y ustedes saben que nosotros estamos viviendo en este momento una pandemia. Y esta pandemia ha afectado a todo el mundo, e incluso a una niñita que se llama Clementina. Y Clementina ha vivido una situación que a mí me gustaría que ustedes la conocieran. Este cuento, niños, está escrito por María José Camiroaga. Ella es una psicóloga infantil y lo escribió a raíz de todo esto que nosotros estamos viviendo. Y el título de este cuento se llama Clementina está confundida. Clementina era una niña en la que notaba que algo raro estaba pasando. Una, porque sus papás le habían dicho que ya no podía ir más al colegio, cosa que a ella le encantaba. Además, sus papás se habían vuelto algo extraños. Ellos escuchaban muchas noticias y cuando hablaban como en voz baja. Ella se había dado cuenta, sin que se lo dijera a su papá, que había un virus y que este virus estaba atacando a la población. Y a pesar de que era un virus tan pequeño que nadie lo veía, estaba haciendo muchos estragos con la salud de algunas personas. Esto la tenía un poquito asustada, pero había logrado también descubrir que en la casa podía entretenerse con juegos que antes no tenía tiempo de hacer porque tenía que ir a su colegio. Y a pesar de que no sabía lo que pasaba, Clementina se sentía un poco confundida. ¿Saben lo que es estar confundido? Uno se confunde cuando le dicen una cosa, pero después piensan que es otra y no tiene claro lo que está pasando. Ella sabía que algo ocurría, pero no tenía claro. En algunos momentos a ella le costaba un poco quedarse dormida, porque pensaba mucho, ¿qué estará pasando? Yo no lo entiendo. Y los papás no se lo explicaban tampoco, y a veces ella veía la televisión y escuchaba algunas cosas de un virus, pero no sabía bien de qué se trataba. A veces, aparte de que ella no podía dormir bien, le dolía un poco la pancita y decía, me estaré enfermando, a lo mejor es el virus. Pero el virus tenía además otros síntomas que ella no tenía. Entonces pensó, ¿cómo podré solucionar esto? Y un día dijo, voy a escuchar mis canciones favoritas. Y cuando estaba escuchando sus canciones favoritas, que eso le gustaba mucho, decidió ir donde estaban sus papás y preguntárselo. Porque en realidad ella quería salir de esta duda, pero no hallaba cómo hacerlo. Y dijo, si les pregunto a mis papás, seguro que ellos me van a dar la verdad. Entonces, sus papás le contaron varias cosas que le ayudaron a aclarar un poco lo que ella sentía. Entonces le dijeron sus papás, mira Clementina, estamos viviendo en un periodo diferente. Tú te has tenido que acostumbrar a hacer tus trabajos en la casa. Además, no podemos salir a pasear, no puedes ir a jugar con tus amigos, no podemos ir a ver a tus abuelos, pero yo sé, dijo el papá, que eso es difícil para todos y eso nos provoca un poco de ansiedad. Entonces dijo Clementina, ¿y qué es ponerse ansioso? Entonces los papás le dijeron, es cuando sentimos un pequeño miedo porque no sabemos cómo van a resultar las cosas. El problema es que cuando estamos ansiosos siempre pensamos que todo va a salir mal. Pero la verdad, le dijo el papá,
hay muchas cosas que nosotros aquí en casa podemos hacer y que además lo podemos pasar bien. Y uno tiene que dejar de andar preocupado, porque en realidad le dijo, los niños pequeños siempre reaccionan diferente a las enfermedades. Y generalmente estos niños, cuando están con un poco de ansiedad, vienen algunos síntomas. Pero no te preocupes, le dijeron, porque todo lo que te pase a ti va a ser leve. El coronavirus, a los niños cuando los ataca como si fuera un resfrío, pero nada más que eso. Así que no te va a pasar nada. Y además, dijo el papá y la mamá, nosotros estamos aquí para poder protegerte. Por eso que evitamos salir, por eso que evitamos llevarte donde los abuelos, por eso que evitamos salir y tener contacto con otras personas, y además tenemos que usar unas mascarillas cuando andamos en la calle. Pero además, le dijo el papá, hay algo bueno. Nosotros podríamos hacer cosas que nos podríamos entretener juntos en la casa. Y así Clementina se sintió más aliviada, porque ya vio que habían soluciones, que a ella no le iba a pasar porque la iban a proteger sus padres. Entonces, ¿qué dijo el papá? ¿Qué podríamos hacer para no sentir esta ansiedad? A lo mejor te gusta pintar, le dijo el papá. A lo mejor puedes ver cuentos, porque los cuentos son muy entretenidos para los niños. Quizás, dijo, puedes hacer bailes y podemos bailar todos juntos, bailar la mamá, el papá, los hermanos, y así pasarlo bien. O lo otro que podríamos hacer, cuando uno a veces está enojada, tiene que inspirar, y cuando uno inspira puede también hacer ejercicios de yoga. Eso también ayuda mucho para que nos sintamos un poco más gratos. También, dijo el papá, al pasar más tiempo en casa, nosotros vamos a estar sanos. Así que no te preocupes, no te desveles, no sientas dolor de guatita, porque le dijo el papá, nosotros te vamos a cuidar y a proteger. Y además está tu mamá, que siempre va a estar a tu lado. Todos esos consejos que le dieron los papás a Clementina hizo que ella ya no estuviera ansiosa. Por lo tanto, ahora ella entendía lo que significaba. Sabía que era un virus que provocaba una enfermedad, pero que en los niños esa enfermedad es muy leve. A veces a las personas más adultas, cuando tienen otras enfermedades, ahí nos puede atacar con un poco más de firmeza. Pero si nosotros nos cuidamos, si no salimos, si nos lavamos las manos, si usamos mascarilla, si dejamos de andar entre la gente y además podemos mantener una distancia, cuando tenemos que salir por obligación, ahí no nos va a afectar. Ahora Clementina ya no estaba tan confundida. Y a mí me gustaría hacerles unas preguntas a ustedes. Ustedes el día miércoles tienen que hacer un afiche sobre el coronavirus. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ustedes en estos días se han sentido así como se sentía Clementina? Un poco confundida. ¿Han echado de menos a alguien en esta cuarentena? Quizás a sus compañeros, quizás a sus abuelitos, quizás a sus vecinos con los que jugaban antes. ¿Se les ocurre a ustedes hacer algo para no echarlos tanto de menos? ¿Qué podríamos hacer? A lo mejor los podríamos llamar por teléfono. Quizás le podríamos escribir una carta y si vivimos cerca, se la podemos ir a dejar, pero se la metemos por debajo de la puerta sin tener contacto con ellos. A lo mejor podríamos hacerle un dibujo, o quizás podríamos incluso hacer una videoconferencia. Ahora, ¿qué cosas te gustan a ti para sentirte tranquilo o tranquila? Piensa en eso. A lo mejor te gustaría escuchar música, o quizás te gustaría bailar, o quizás te gustaría hacer yoga, o tal vez hacer ejercicios de qué sé yo, de piernas, de pie, del cuerpo completo, porque eso también nos relaja, niños. Pero además, ustedes a lo mejor en alguna oportunidad, cuando se sienten un poquitito asustados
cuando se sientan un poquito confundidos, debieran tener una señal para que la mamá o el papá supiera que ustedes necesitan comunicarse con ellos. Una señal podría ser indicar, o a lo mejor una señal podría ser mamá necesita un abrazo, o a lo mejor una señal podría ser acuéstate conmigo porque te quiero conversar de algo, o a lo mejor una señal podría ser cualquier cosa, un movimiento, o a lo mejor incluso cerrar el ojo, cosa de que la mamá entienda o el papá entienda que tú estás un poquito confundido y que necesitas hablar. Cuando uno se siente confundido, niños, lo mejor es hablar. ¿Y con quién nosotros podemos hablar sin ningún problema? Porque siempre nos van a escuchar, son nuestros padres. Así que los invito a conversar con ellos y a lo mejor ahí van a idear cómo hacer un afiche del coronavirus. Porque yo creo que ustedes ya lo tienen claro, ¿no es cierto? Se me imagina que sí. Que les quede lindo ese dibujo. Y ojalá cuando me lo envíenmelo con una fotografía o un video que me explique qué sintieron ustedes al dibujarlo. ¿Ya? Que les resulte lindo. Chao, niños.